buenas a todos. Esto es No Somos Nadie. Hasta las 14 te hacemos compañía. En un ratito nada más ya va a estar Juan Pablo Barsky, nuestro capitán, acá con todos nosotros. Mientras tanto, vamos a ser nosotros quienes te vamos a estar haciendo compañía. La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 9. Yo siento más frío que ayer. Sí. ¿No? Obvio. ¿Cómo andan? Buen día primero. Buenos días. El viento para mí es lo que... Está más helado, ¿no? Sí, exactamente. Y la proyección de todos estos días de nubes, frío y lluvia. Sí, es terrible. Que no haya sol tantos días hace que cada vez esté más frío, ¿no? Total. Claro. Sí, total. Y encima el pronóstico no es muy alentador. En un ratito vamos a estar hablando con ese Marcusi para que nos actualice todo el dato, pero no parece querer salir el sol, por lo menos hasta el domingo. Pero bueno, ya lo hablaremos más adelante con él. ¿Cómo arrancan ustedes este jueves? Mira, vengo de un foro de energía, el foro que hizo la Cámara Argentina, la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina sobre energía. Vengo de escuchar a Peter Lamelas, el embajador estadounidense, y también al secretario de coordinador de Energía y Minería, que es Daniel González, hablar sobre, por un lado, los subsidios, que después lo vamos a charlar, lo vamos a escuchar incluso también a Daniel González, y después Peter Lamelas hablando sobre cómo Estados Unidos tiene que ser el desarrollador de lo que Argentina no tiene hoy en Vaca Muerta, que tiene que ser Estados Unidos el que sea el servicio de Argentina, ¿no? En el marco de esta pelea que contamos la semana pasada, de esta empresa que recibe estas amenazas de parte de la embajada estadounidense de revocar las visas, y que lo cuenta Peter Lamelas, ¿no? Porque esa es toda la novedad, ¿no? Que Peter Lamelas dice, sí, fuimos nosotros. Y bueno, cómo el terreno geopolítico se metió en Vaca Muerta. Es súper interesante ver cómo de repente, más allá de que después en el acuerdo comercial con Estados Unidos ya había algún tipo de cerrojo, algún tipo de cepo a China en términos de esto, el desarrollo de Vaca Muerta, los servicios para Vaca Muerta, ahora está como más recrudecido que nunca, ¿no? Y estaba interesante. Se materializó, para digamos, lo que está escrito se materializó. Completamente, y en un activo que es tan estratégico y tan interesante para Argentina como la energía, que nos va a dar dólares básicamente. Tal cual. Así que nada, la verdad es que venía charlando esto porque está súper interesante el foro y lo que se estaba charlando ahí. En un ratito vamos a seguir ampliando todo lo que estuviste escuchando hasta recién en ese foro. Mauro, tu agenda internacional, ¿por dónde viene hoy? Vamos a volver a hablar de Colombia, porque ya pasaron las 72 horas del terremoto hace muy poquitos minutos, así que se está cerrando esta ventana de oro para el rescate de aquellos que hayan sobrevivido, por supuesto de manera estadística, es esto, hay gente que sobrevive más tiempo. Y también vamos a hablar de otra novedad que llamó bastante la atención, porque aparentemente Estados Unidos anunció que Colombia le pidió y le permitió realizar operaciones militares contra el narcoterrorismo en su territorio. Cosa que llamó la atención sobre todo por el timing, ¿no? En el medio del terremoto, así que después vamos a ampliar un poquito más. Barbie. Les traigo una buena noticia para los que siempre tienen ganas de ir al teatro y a veces no les alcanza, lógicamente, porque las entradas van de 75, 80 mil pesos. Para arriba. Claro, el festival, vamos a hablar del festival Llegar, que es una semana. En unos días va a comenzar, pero ya están a la venta. Para comprar entradas al 50%. ¿50%? La mitad para ver unas obras espectaculares de esas que te quedaste con las ganas. Bueno, en un rato vamos a estar enumerando algunas. ¿Te tenés que registrar en algún lado o hacer una compra así? Entras en una página y resolucionas todo ya con tiempo, ¿no? Y bueno, por supuesto repasaremos también los títulos de las películas que hoy se estrenan. Me encantó. En un ratito también estamos ya a mitad de agosto, estamos todos muy cansados. Vamos a hablar finalmente de lo que les vengo prometiendo de hace unos días, que siempre queda ahí como en el tintero. Hoy lo vamos a desglosar. Vamos a hablar esto. Es que se ríe. Y sí, pero no de maldad. No, te reís conmigo, ¿no? Sí, yo me río con eso porque veo que vos te tentás. Y trato de contenerle risa y me doy vuelta y la veo a Euge que está tentada y me tiento, claramente. Vamos a desglosar los distintos tipos de agotamientos que tenemos nosotros. Quiero ver ustedes cuál es el que tienen más lleno en este momento. ¿Dónde marcamos? ¿En qué casilla? Claro, ¿en qué casilla van a marcar ustedes? Yo tengo casi todos los casilleros. ¿Cuál no marcamos? Claro, ¿cuál no marcamos debería ser, ¿no? Yo creo que alguno vas a marcar. A esta altura del año, si no estás agotado en algún a eso sentido. me refería. Pues yo quiero ver cuál no voy a marcar.
Claro, porque el resto tengo todo lo vas lleno, a marcar. Exactamente. Y obviamente vamos a hablar de qué tendríamos que hacer para contrarrestar cada uno de esos descansos en una época del año donde hace falta hacer como un balance y ponernos otra vez en cierto balance, ¿no? Porque todavía queda como un largo trecho. Claro, por no estamos delante. en diciembre, falta un montón. No, claro. falta un montón. 10:36 en todo el país. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romy, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está la calle en este momento? Buen día, Ele. Bueno, la calle sigue complicada. En este momento se suma un choque en la autopista de Lepiane. Esto es a la altura de Escalada en sentido provincia, mano de la General Paz.
Ahí el tránsito está reducido, trabaja el SAME y la policía. Ya en estos momentos tenemos acumulados con este incidente que se suma 16 choques dentro del ámbito de Capital Federal. Además, la traza de Lepiane, que ahora va a tener muchas demoras mano a provincia por este incidente de tránsito, está bien complicada desde la misma General Paz hasta la autopista 25 de Mayo en sentido al centro. Entonces, ambas manos desde Lepiane complicadísimas. Los que van por la autopista Perito Moreno está bien cargada desde el peaje, todo en sentido hacia autopista 25 de Mayo, un tránsito con demoras en Panamericana, ya en el último tramo, el que va desde Olivos para ingresar a Capital Federal. Y también se ven los retrasos habituales en la traza Avenida General Paz, desde el barrio de Saavedra hasta Núñez, todo en sentido hacia Lugones. Atentos los usuarios del tren Mitre que están reportando que hay un pasajero descompensado en una formación en la estación Belgrano R. El ramal Suárez está operando con retrasos en sentido a Suárez. El resto de los trenes y subtes a horario L. Gracias, Romy. Hablamos en un ratito. Chao, chao. Hasta luego. Y del tránsito al tiempo, estos días grises que nos acompañan, y él nos va a decir hasta cuándo, o eso al menos esperamos. ¿Cómo estás, ese? ¿Qué tal, Ele? Siempre ¿Qué tal, te pongo chicos? algo de presión, Sí, ¿viste? Sí, veo. Pero bueno, sí, estaba escuchando atentamente que van a hablar del cansancio, así que voy a estar escuchando a ver todos los tildes que vamos a ir poniendo. Pero bueno, acá estamos, firmes, hay que ponerle con todo. Pero sí, ahora el cielo cubierto no ayuda mucho, pero bueno, piensen que el fin de semana va a volver el solcito, sobre todo el domingo por la tarde, ahí es cuando más chance tenemos de que se disipen un poco las nubes. Hoy lamentablemente va a estar cubierto con algunas lluvias aisladas, se van acercando muy de a poquito las precipitaciones que están ahora sobre el noroeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y de Entre Ríos. Poco a poco van avanzando lentamente hacia la ciudad de alrededores, así que yo calculo que antes del mediodía ya tendremos algunas lluvias aisladas. La máxima se va a mover poco con viento del este, intenso viento del este, persistente también, y la máxima que va a rondar unos 13 grados aproximadamente, hasta ahí nomás. Pero las buenas son que el fin de semana sube la temperatura, va a estar más agradable, 16, 17 podemos llegar a tocar. Y, bien, compraste ahí. Compré. Y también, sí, y vamos a ver más el sol el domingo por la tarde. Bueno, el lunes también vamos a ver el sol seguramente, va a rotar el viento al sector sur, vamos a ver si tenemos alguna lluvia más aislada, pero el sol también va a aparecer. Así que fin de semana largo se viene. Fin de semana largo, es verdad. Claro, hay que ver cómo aprovechamos para descansar también. Exactamente. Igual nosotros trabajamos el lunes. Sí, no sé, claro. Yo te iba a decir lo mismo, pero bueno. Es la deformación profesional. Menos tránsito. Igual podemos fingir demencia, hacer de cuenta, entrar en esa ola de que, bueno, fin de semana largo y el lunes vemos. Claro. El lunes vemos, asumimos las consecuencias, es nuestra frase. Sí, totalmente. Pero bueno, podés estacionar más tranquilo, ¿viste? Eso es verdad. Eso es verdad. Un poquito más relajado. No alcanza igual con eso, ¿eh? El estacionamiento no. No, bueno, vamos a tener que sumar cosas. Pero bueno, y lo último que les cuento, bueno, tormentas sobre el noreste del país, Misiones, hoy tuvo tormentas interesantes, fuertes en algunos sectores de la provincia. No está bajo alerta, esa provincia estuvo bajo una alerta momentánea, avisos a corto plazo que emite el servicio meteorológico, pero es una zona que seguramente en los próximos días va a estar bajo alerta meteorológico. Y otra zona que sí continúa bajo alerta es todo lo que es zona cordillerana, desde Salta hasta Neuquén, porque van a seguir sucediéndose las nevadas, así que pasos fronterizos seguramente con complicaciones. Van a seguir cerrados, seguramente. Y complicado seguro. El de Mendoza, Cristo Redentor, es el más complicado. Gracias, Ese. Hablamos en un ratito. Hasta luego. Beso grande. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Mauro Embe, nos metemos de lleno en lo que está pasando en Colombia. Sí, porque ya, como dijimos antes, pasaron las 72 horas desde el terremoto, que fue el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, hora local.
un terremoto de 7.4 en escala de Richter que dejó destruidas principalmente las regiones más cercanas al epicentro, en la región de Chocó, también en Risaralda, en el Valle de Cauca, en Cauca, entre otros, no tanto Bogotá, ¿no? Que era uno de los miedos al principio. El eje cafetero. El eje cafetero, exactamente, ¿no? Que es esa zona más cercana al Pacífico, ¿no? Chocó está sobre el Pacífico. En el caso de Colombia, recordemos que es un país bioceánico, porque está en el Atlántico y en el Pacífico. Y una situación que dijimos estaba relativamente controlada, ¿no? A comparación de lo que uno podría haber visto en Venezuela, con el tema de La Guaira y demás, de lo que había sido en junio pasado. Colombia contaba con otros recursos, y es la realidad también que tiene la situación mucho más controlada porque el Estado ya estaba preparado para este tipo de desastres. Aún así, hubo varias polémicas, ¿no? Habíamos dicho que una de las primeras medidas que iba a tomar el gobierno, y que era algo obvio que iba a pasar, y que también en este tipo de situaciones suele pasar, que es el toque de queda, ¿no? En algunas regiones, para evitar saqueos, mantener la seguridad y sobre todo mantener el orden en medio de la desesperación, ¿no? Además de mientras se continuaban los rescates. Y justamente hablando de los rescates, ¿no? Que al día de hoy ya hay 265 fallecidos confirmados, alrededor de 3.500 personas heridas y, según las cifras oficiales, 500 desaparecidos, pero según Colombia Te Busca, que es esta página de la sociedad civil autogestionada, como había sido en su momento de terremoto Venezuela. En este caso quedan 4.225 personas que no han sido encontradas y que han sido registradas en la página, pero bueno, no quiere decir que necesariamente estén bajo los escombros, sino que pueden estar en un estado de confusión y que no se hayan comunicado, como le pasó al argentino, ¿no? Sí. A Carlos Cáceres, que no se había comunicado cuando la familia lo llamaba. ¿Por qué es una polémica lo de los rescates? Porque el gobierno colombiano había rechazado la ayuda internacional de grupos de rescatistas durante las primeras horas del terremoto y los primeros días, y uno decía, bueno, pero ¿cómo no estás aceptando ayuda internacional? Bueno, hay toda una explicación y ahí uno puede ver dos cosas. Por un lado, el lado profesional, y por otro lado, la cuestión política. ¿Por qué digo esto? Porque Carrillo, que era el anterior director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, que no es el organismo estatal que se encarga de la gestión justamente de desastres como un terremoto, había sido muy cercano a Petro. Él fue el que decidió no aceptar la ayuda de los grupos de rescatistas y fue cambiado literalmente el 11 de agosto, o sea, al día siguiente. Es que en realidad lo que había pasado es que no se había llegado a hacer la transición completa de gobierno. Exactamente. Porque el viernes había asumido... Claro, fue el 7 de agosto que asumió el Espriella, y yo creo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el 7 de agosto no era la prioridad para el gobierno. Era la economía, otra cosa, pero bueno, las prioridades cambian según la coyuntura, como es en este caso, y asumió David Tamayo, ¿no? Que es el nuevo director, y ahí él, el día de ayer, anunció que se aceptaba a los grupos rescatistas. En aras de anticipar, digamos, el agotamiento de nuestros recursos en las operaciones de búsqueda y rescate, estamos empezando a formalizar apoyos, peticiones o solicitudes de apoyos de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Estos equipos de búsqueda y rescate deben ser equipos certificados a nivel internacional y reconocidos por sus respectivos países. Esto es muy importante porque hay unos protocolos a nivel internacional para la búsqueda y rescate de personas víctimas de emergencias o desastres naturales, que todos los países, por convenciones internacionales, debemos respetar y debemos asumir. Bueno, acá dejen claro justamente que si no se había aceptado, y los que están aceptando tienen que ser certificados, no pueden ser grupos, si se quiere, de voluntarios, sino gente profesional destacada para la recuperación, ya sea primero de personas vivas y después de cuerpos, ¿no? Una vez que se puedan retirar los escombros. Y fíjense los países, ¿no? Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Israel, que son países además ideológicamente cercanos a Colombia, aunque el propio canciller dijo que se está aceptando ayuda humanitaria de todo tipo. Esto sí lo hizo Colombia al principio, ayuda humanitaria, por ejemplo, de México, con Claudia Sheinbaum, que no tiene una afinidad ideológica con el nuevo presidente recién asumido, Abelardo L'esprella, pero sí, por ejemplo, Israel, con el que Colombia acaba de restablecer relaciones diplomáticas que habían sido rotas en el 2024, y por supuesto Estados Unidos, ¿no? Entonces, los grupos rescatistas internacionales, aquellos certificados y avalados por la Unidad de Gestión de Desastres colombiana, van a empezar a llegar. El tema es que deberían haber llegado antes, ¿no? Pues ya pasaron las 72 horas, digo, no sé qué tanto van a poder hacer ahora después de que ya pasó la ventana de oro, pero bueno,
algo es algo, podemos igualmente, decir. viste, ¿te acordás que en Venezuela también una vez pasada la ventana de oro pudieron rescatar Sí, porque personas todavía con esas vida? 72 horas son una cuestión estadística, ¿no? Sí, que claro. Estadísticamente es muy difícil que aparezca alguien vivo después de estas 72 horas, pero no es imposible, no siempre hay casos que están por fuera de la mayoría. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé, como dije, no sé si fue el mejor timing para el gobierno recién asumido del Espriella, pero anunció un acuerdo con los Estados Unidos de América para la participación y acciones conjuntas militares colombiano-estadounidenses contra el narcoterrorismo en territorio colombiano. Justo en el medio del terremoto. Esto lo comunicó el autodenominado secretario de guerra Pete Hegseth, ¿no? De los Estados Unidos de América, que dijo que Colombia solicitó. Y ahora, después con los detalles, cuando se ven los detalles, ahí se entiende por qué. Porque Colombia, que no había entrado en la iniciativa de Trump del Escudo de las Américas, ¿se acuerdan? Esta asociación, esta iniciativa de países latinoamericanos, que era una especie de redoctrina Monroe, ¿no? A nivel militar, con los gobiernos afines, más que estados afines, gobiernos afines. Colombia con Petro, que no ingresó, ahora del Espriella solicitó su ingreso, aunque ya lo había solicitado, y el anuncio se produce en el medio del terremoto. ¿Qué implica esto? Que habría un centro de comando para la lucha contra el narcoterrorismo en Medellín, que acusa al presidente del Espriella, es el eje o el punto principal donde se puede alcanzar todas las redes de narcotráfico, crimen organizado y también, por supuesto, la guerrilla, por los Estados Unidos y también por las Fuerzas Armadas colombianas, que no es la primera vez que colaboran, ya lo han hecho históricamente, pero un anuncio polémico porque se da justo en el medio del terremoto. O sea, ahora se tenía que dar ese tipo de anuncio, ¿no? Cuando las familias están buscando todavía a sus seres queridos. Pero el anuncio no sale desde el gobierno colombiano. Ambos, colombiano y estadounidense, ¿no? Y ahí viene el tema, pues lo comunica Hegseth, pero el gobierno colombiano también firmó la adhesión al Escudo de las Américas. No, sí, eso está bien. Colombia firmó y estoy de acuerdo con eso y lo entiendo. Lo que digo es que el anuncio oficial, claro, no fue el gobierno colombiano el que salió a anunciar esto, sino que fue Estados Unidos. Si yo fuese funcionario colombiano y veo que me están diciendo esto en este momento, digo, le pego un llamado y digo, hacía falta justo ahora. Claro. Dije que no, como que no fue un buen timing, pero bueno, es un nuevo alineamiento más de Colombia con los Estados Unidos, que ahora acepta su grupo de rescatistas y también operaciones conjuntas contra el narcotráfico, el crimen organizado en territorio colombiano. Gracias, Mauro.
una advertencia desde la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras acerca de la pesca en las Islas Malvinas. Capturan 200.000 toneladas de recursos argentinos, dicen desde esta Cámara, haciendo foco en lo que está pasando incluso con la pesca ilegal en recursos que son argentinos en un lugar que está ilegítimamente ocupado por Inglaterra. Estamos comunicados con Agustín de la Fuente, él es presidente de esta Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, para entender un poco más cuál es la situación alrededor de la pesca en las Islas Malvinas. ¿Cómo estás, Agustín? Toda la mesa acá de No Somos Nadie te saludamos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por llamar. Buen día. Contanos un poco cuál es la situación pesquera en las Islas Malvinas en este momento. Hoy actualmente nosotros venimos monitoreando, la Argentina pesca, para ponerlo en números, sí, captura extractivamente 700.000 toneladas. El número que hoy se está pescando sobre el área de conservación que ha fijado en el año 87 las Islas Malvinas, con esta ocupación ilegal, hoy están pescando más de 200.000 toneladas. Y esto tiene que ver no solo con consolidar una matriz productiva que está haciendo las Islas Malvinas, sino también una extensión que han hecho de la prórroga de sus licencias hasta el año 2047. ¿Por qué hacemos un poco de mención a esto? Porque hasta la década del 70 Malvinas tenía una actividad económica que tenía que ver con la lana, sí, y esto lo que fija sobre todo la cuestión pesquera es que consolidan una ocupación, consolidan obviamente un perjuicio para nuestra economía nacional y obviamente es una competencia totalmente desleal hacia los productos que pescamos y cuidamos en la zona económica exclusiva del Atlántico Sur, que es la Argentina. ¿Cómo son estas licencias a las que hiciste mención? Son licencias meramente extractivas porque nosotros, y esto vale aclararlo, la Argentina tiene más de 150 establecimientos de proceso en tierra, más todos los que se dan los barcos que procesan en tierra. En Malvinas hoy actualmente lo único que son permisos de pesca que extraen recursos naturales, que llevan a otros puntos del mundo y no generan un solo trabajo en lo que es encima o en una ocupación ilegal. Claro. Entonces vemos como obviamente una explotación de los recursos naturales que encima nos pertenecen y creo que hay que ponerlo en números porque más allá de las bondades y la cuestión de soberanía que obviamente nunca tenemos que dejar de resaltar, tiene que ver con esta cuestión económica que es muy fuerte. Además de la pesca, ¿hay algún otro tipo de explotación? Yo no soy un especialista, pero lo que hemos visto sí, y en algunos medios que están ya con alguna actividad exploratoria de hidrocarburos, y creo que eso también hace a la pertenencia y sobre todo al impacto que tienen nuestros recursos naturales, sobre todo para el asentamiento que están teniendo, porque mientras tengan obviamente una actividad económica que los mantenga activos, obviamente claro, van a ser más sustentable su permanencia. ¿Qué se puede hacer desde nuestro país al respecto? Porque no se puede llegar a algún acuerdo, porque si llegás a un acuerdo estás legitimando lo que es ilegal, que es la ocupación de ese territorio. Sí, y primero hay un gran desobediencia de cualquier formulación de organismos internacionales como la ONU, que lo ha citado al gobierno de Inglaterra a sentarse a debatir. Exacto. Y esto lo han desconocido, pero sobre todo de administrar los recursos, porque hoy no tienen una cuestión administrativa permanente de lo que significa estos recursos naturales. Creo que la parte diplomática tiene una cuestión todavía pendiente sobre esto. Nosotros no dejamos de resaltarlo en el sector privado porque es importante saber qué es lo que está pasando en aguas que corresponden a la Argentina y sobre todo cómo explotan nuestros recursos naturales. ¿Y por la vía judicial hay algo que se pueda hacer? Nosotros creemos que en las discusiones diplomáticas, más allá de los grandes intereses que hay, hay que resaltar la cuestión productiva.
creemos que en algún momento podemos llegar a hacer una discusión de cómo administrar estos recursos, más allá de la cuestión soberana que creo que no hay que perder nunca. Desde el gobierno, ante esta advertencia que ustedes se hacen desde la Cámara, ¿recibieron algún tipo de respuesta o algo como para seguir avanzando? No, a nosotros nos hicieron llegar esta consulta como sector productivo y obviamente como organismo que administramos intereses comunes de los grupos empresarios con bandera argentina. Pero el INIDEP está permanentemente tratando de saber cómo se están haciendo sustentables esos recursos, cuáles son las zafras, porque principalmente están teniendo temporadas de pesca en Malvinas muy irregulares. Y obviamente esto tiene que ver con la sustentabilidad de los recursos o las malas administraciones que están teniendo. ¿Cómo sería esta pesca irregular? Y esta pesca irregular a veces se da por en épocas que no se tiene que pescar, o a veces esfuerzo pesquero o impacto que puede tener sobre esas aguas. Nosotros, para poner un ejemplo, tenemos más del 63% vedado del mar argentino para pescar. Vedas permanentes y vedas móviles. Nosotros, la autoridad de aplicación nos dice cuándo pescar, cuánto pescar, y no es casualidad que la Argentina tenga uno de los caladeros más sustentables y sostenibles del mundo. No lo decimos nosotros porque parece, sino impropio, pero lo dice FAO, lo dicen las organizaciones mundiales. La zona económica exclusiva de Argentina está muy bien, pero bueno, lo que pasa alrededor, no solo con Malvinas, sino también con aguas internacionales en la milla 201, es un gran descontrol. ¿Qué debería pasar para que esto se pueda normalizar? Y creo que de fondo hay una cuestión muy fuerte que es recuperar nuestras Malvinas, pero después poner primero hay una cuestión que tiene que ver con la investigación y con la cuestión científica, que eso nunca se tendría que haber cortado. Lamentablemente, desde el gobierno inglés se cortó, por eso han generado el área de conservación en el año 87. Entonces, tratar de recuperar eso hace, por lo menos, que como Estado ribereño y todos los acuerdos internacionales firmados podamos, aunque sea, permanecer a esa mesa productiva y de recursos naturales. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. No, por favor, que tengan un buen día a disposición. Hasta luego. Igualmente para vos. Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras.
979. 11:10 de la mañana en todo el país. Primera ronda informativa de este equipo. Empiezo contigo, Barbie. Bueno, jueves de estrenos de cine, ¿eh? Vamos a dar dos propuestas, una más o menos, la internacional. Empezamos con la nacional y ya venimos hablando de Yo Narciso, película escrita, dirigida, protagonizada, producida, hombro orquesta, Adrián Suar con Natalia Oreiro. Se vuelven a reunir luego de 13 años desde Solamente Vos la comedia, la telenovela, y va a ser un éxito porque por un lado vuelven a ese registro de la comedia pura con mezcla de exageraciones clásicas de este género y de telenovela también. Él muy narcisista, Máximo Rey, un cirujano plástico, y ella una socióloga que hace un doble personaje porque quiere escribir un libro y lo toma él como sujeto para esta inspiración. Está Moria Kazan, Julieta Silverberg, Sophie Moranti, grandes actrices que lo acompañan y todos brillan. Y por otro lado vamos a la película internacional que es de ciencia ficción y es El final de la calle Oak. Y uno ve que está Anne Hathaway, Ewan McGregor, y dice, bien, interesante. Claro. Pero se queda mucho en lo que se muestra en el tráiler. Es una historia de los años 80, una familia con 2 hijos, un adolescente y uno más chico, y están en un vecindario en donde todos son felices, ¿viste? Que se comparten la barbacoa y toda esa cosa, y de repente hay una luz extraña a la noche y llegan dinosaurios. Me encanta. Claro, parece Spielberg, pero no lo es. Porque Spielberg tiene como una sutileza que acá no hay. Y salen todos corriendo porque viene el T-Rex y el Velociraptor y hay una vecina que está distraída y el Velociraptor se la come de un bocado. Esas cosas loca. Que claro, es como un cine clase Z que si lo tomás así, entras en ese registro, decís compro, me divierto, la paso bien, pero están advertidos, no vayan a buscar. Era el tráiler así literal. Sí. O sea, es como que te mostraba todo. Entonces te muestra todo, exactamente. Con 2 grandes actores, ¿no? Sí. McGregor, Hathaway. Pero están advertidos entonces que vayan a buscar eso y nada más que eso. J.J. Abrams, que es el de Lost, un productor importante, que los respalda. Si tenés que elegir para alguien que está pensando, ¿cuál de las dos voy a ver hoy? Yo Narciso. Yo soy muy pro cine nacional. Yo Narciso porque te morís de risa con todo lo que sucede ahí adentro, con la música. Miranda, Adriano Celentano, por ejemplo, claro, este Tano debe tener ya casi cerca de los 80 años y que vive, y que ha sido siempre un gran movilizante de la música de los finales de 70, 80. César Banana Pueyrredón. Hay muchos gags que se van a divertir un montón. 88 años tiene Adriano Celentano. Claro. Impresionante. Ha sido un galán. Sí. Así que yo les recomiendo esa para el fin de semana. Gracias, Barbie. Eugen. Hoy a las 4 de la tarde vamos a tener el dato de inflación del mes de julio. Un dato que pareciera o amesetar el camino de la desaceleración y que festejó el gobierno el mes pasado cuando junio dio 1,9, es decir, rompió la barrera del 2%. Pero pareciera amesetarlo, digo, porque las consultoras privadas ven entre 1,9 y 2,1%. Después de esa lucecita roja de alerta que prendió el dato de la ciudad de Buenos Aires, que fue el 2,9%, un 1,1% por encima de la inflación del mes pasado en esa medición, un salto muy grande que fue dado sobre todo por restaurantes y hoteles, por entretenimiento y demás, por las vacaciones de invierno, ¿no? Un factor estacional, pero que se ve que hubo una concentración de consumo muy grande y que hizo saltar el índice. Metodológicamente son distintas la inflación de la Ciudad de Buenos Aires y la inflación que mide el INDEC. En la serie larga después se parecen, pero al mismo tiempo algún tipo de señal te da, no quiere decir que vaya a ser igual 2,9% de la inflación como fue en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que ver es si tiene algún tipo de indicio de que en algún punto vaya a romper ese 2% que miran justamente las consultoras, de que se va a sostener, ¿no? Una desaceleración que tuvo muy rápida la inflación primero y después es más difícil. Lo dijo también el presidente del Banco Central en la última conferencia de prensa. Van a haber todavía algunos drivers indexados. Por ejemplo, prepagas está indexado. Indexado es que sigue la inflación pasada, que mide la inflación pasada para ponerle un aumento a los precios actuales o a los precios futuros. Vivienda también, porque ahí tenés alquileres, tarifas, todavía falta corregir. Después vamos a hablar de qué va a pasar con los subsidios. Pero lo cierto es que seguramente veremos entre un 1,9 y un 2,1% hoy a las 4 de la tarde en el IPC de julio.
Gracias, Euge. Tenemos que hablar de lo que pasó ayer en la segunda audiencia por el juicio a Piti Álvarez. El músico se mostró mucho más lúcido que el primer día, donde lo habíamos visto que se había quedado dormido incluso en algún momento. Los primeros testigos lo que hicieron fue reconstruir cómo fue esa noche del 12 de julio de 2018, cuando mató a una persona, a un hombre, en medio como de una discusión. Una de las personas que declaró fue un vecino que recordó haber escuchado el grito de ¿qué hiciste, Cristian? Ese grito aparentemente lo dio su novia, que estaba con él en ese momento, al darse cuenta de lo que había sucedido. Piti Álvarez habló cuando salió de los tribunales, dijo: estuve triste, pero ahora no. Fue la frase que pronunció pasadas las 15 horas, cuando ayer abandonaba el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29. Declararon 4 personas en donde relataron y dieron cuenta de cómo fue el episodio. La novia incluso dijo que esta persona, Cristian, que él había asesinado, lo fue a provocar, que le decía todo el tiempo: disparame si te animás, una cuestión así, utilizando otro tipo de palabras, hasta que Piti finalmente le da 4 disparos. Después descarta el arma y después se va a Pinar de Rocha, donde se encuentra con un amigo y donde él mismo le habría dicho a este amigo: maté a un chabón. Siguen las audiencias, son 11 en total, van a ser cerca de 70 los testigos que van a estar declarando. Se espera que también incluso el mismo Piti Álvarez declare en este juicio, que es de larga data, porque en el medio él tuvo prisión domiciliaria, tuvo la tobillera electrónica, después se la retiraron, después fueron los conciertos y producto de esos conciertos en donde supuestamente se demostró de que, si tiene las facultades para poder hacer un concierto multitudinario, también tiene las mismas facultades para poder afrontar un juicio de estas características. Veremos qué sucede en los próximos días. Una pena que es bastante alta para Piti Álvarez en caso de que la justicia lo condene. Mauro. Bueno, vamos a hablar de un tema que medio que lo dejamos relegado, ¿no? Medio Oriente, en Irán, Estados Unidos, frente, por supuesto, al terremoto en Colombia. Porque quedó como en un limbo. Sí, quedó en un limbo, y justamente lo que venía a decirles es que casi que Donald Trump confirma que quiere ese limbo, o es lo único que le queda. ¿Por qué? Porque el día de ayer en su propia red social básicamente dijo, ¿no?, que estaba de acuerdo con el bloqueo y sobre todo con la asfixia económica a Irán, y que esa va a ser la estrategia porque ya no le queda otro. O sea, sí, por supuesto la vía militar está siempre disponible, más para la mayor potencia militar mundial, que es Estados Unidos, pero aclaró que aparentemente la asfixia económica es lo que como quiere debilitar al régimen de Irán para forzarlo a negociar. Pero claro, el régimen de Irán no le importa mucho lo que sufra la gente. Ya eliminó a 50.000 personas que protestaron justamente las protestas de enero, por lo que empezó todo este problema. Es otra cuestión, y mucho no le va a importar, y parece que eso lo han advertido a Trump, sobre todo Marco Rubio o Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que saben perfectamente que el régimen de Irán no va a ceder ante esto. Pero bueno, parece que es la estrategia de Trump frente a los próximos meses, y espera, ¿no? Porque no puede hacer demasiado. Espera que no repercute en las elecciones del 3 de noviembre. Pero es como ya un Estados Unidos casi resignado, a menos que saque un operativo militar de la galera. No parece que sea el escenario más probable. Y al mismo aparte tiempo, de un operativo militar, tampoco le jugaría a favor de cara a las elecciones. Ya no, y además Irán no va a abrir, aunque sea un operativo militar grande, no va a abrir el estrecho Hormuz, sumado a que se está recrudeciendo muchísimo más el conflicto en Yemen, que había entrado como una fase, si se quiere, de distensión de los últimos años. Esto ya lleva 12 años el conflicto en Yemen, entre los hutíes, que tienen la capital Saná, el ejército oficial de Yemen, que no es el de los hutíes, Arabia Saudita y demás, ¿no? Porque justamente lo que están haciendo ellos es atacar barcos en el paso de Bab el-Mandeb, que es como el equivalente al estrecho Hormuz pero del Mar Rojo, y que pone en vilo, si se quiere, a toda la región. Pero bueno, como dijimos, un conflicto entre Estados Unidos e Irán que se va diversificando hacia otros focos, pero que no se resuelve. Es un poco la trampa que vos hablabas desde el principio. Irán no tenía ningún tipo de urgencia, Estados Unidos sí. No tenía nada que perder. Por lo cual Irán se mantiene en el conflicto. No quiero negociar, mantengo este estado que a mí no me complica en lo aparente, porque tampoco le interesa cuánto le complica a su ciudadanía, y Estados Unidos, que le urge llegar a un arreglo, a algún acuerdo, porque si no, la otra alternativa es decir, en esta perdí. Bueno, que no lo va a hacer lo va a nunca. hacer Trump, pero es lo que suele pasar a las democracias frente a las no democracias, no es la primera vez que sucede. Gracias, Mauro.
979. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com, también en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Podés descargarte nuestra aplicación, está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Now. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. en todo el país, 9.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un momento del año, una época del año, o en realidad todo el año estamos diciendo que estamos agotados. Bueno, no? pero ahora tenemos como la excusa de que es la mitad. Sí, es como que en enero vos sentís de que como que cambió el año, psicológicamente te hace como un clic y decís, bueno, arrancás de nuevo, claro. 31 de diciembre, ¡ay, todo nuevo! Claro, todo es bien. un reseteo que te dura algunos días, salvo que pegues a esas vacaciones, Claro. y ahí te reseteas de verdad. Pero si no Pero tenés si vacaciones es más de lo mismo en realidad. Si no es más de lo mismo, y la respuesta en general es agotada. ¿Cómo No estás? doy más. Agotada. Claro. Pasa que uno finge demencia y dice bien. ¿No? Claro. Como para no entrar en Sí. detalles, porque si no... Tengo una amiga que en vez de agotada dice filtrada. ¿Filtrada? Estoy filtrada, como que pasó ya por todo lo que tenía que pasar y quedó algo Lo que de quedó, ella. claro. Algo que me dijeron a mí igual, y creo que tiene sentido también, es que si bien uno puede estar cansado, pero dice todo el tiempo que está cansado, eso cansa más también. Y sí, porque Bueno, entras como sí, en ese entras En el círculo loop, mental, no en claro. en el bucle. Porque lo que te decís es lo que te terminás creyendo. Claro. Exacto. Lo que terminás creyendo es lo que terminás sintiendo. Entonces, estás cansado, estoy cansado. Bueno, listo. Bueno, estoy cansada. yo últimamente me estoy dando el gusto de decir que estoy muy cansada los viernes, por ejemplo, porque bueno, venís de toda la semana y qué sé yo, y estoy haciendo algo que es muy proletario porque no tengo tantas vacaciones en todo el año, digamos, y no me puedo tomar tantas, básicamente porque trabajo, que es que los fines de semana dejo de quejarme y digo, ok, este fin de semana lo voy a disfrutar. Aunque tenga que hacer un montón de cosas que pueden ser desde limpiar mi casa hasta ir a comprar algo o hasta tener que hacer algún trámite, entre comillas. Claro. Pero visitar amigos, familia y demás. Pero el Sentirte fin de semana, liviana. sí, Es sagrado el fin. intento, porque somos periodistas y obviamente tenemos que estar muy atentos y nos han renunciado ministros los sábados, por ejemplo. Es verdad. Estados Unidos se le ha ocurrido atacar a Irán un sábado también, Por ¿no? ejemplo, Entre otras cosas. esas cosas que se le ocurren al mundo de Claro. repente. Que antes, hace algún tiempo, los fines de semana no pasaban demasiadas cosas en los planos políticos y demás. Incluso en enero era como, bueno, en enero no pasa nada, y de repente en los últimos años, en enero pasaban un montón de cosas y decías, ¿dónde está ese descanso? Exacto. Aunque te tuvieses que ir a trabajar a la redacción, igualmente no sucedían demasiadas cosas. Entonces era, está bien, vas a trabajar, pero no con la carga que tenía Total. a lo largo del año. Total, y ya pensando en que se viene, por ejemplo, un año electoral, que para nosotros es Un montón. mucho más, tiene mucha más carga, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como el fin de semana lo tomás en serio, a no ser que ocurra algo de repente con mucha urgencia a Exacto. atender, pero bueno, intentar tomárselo en serio.
Hay, no sé si sabían, 7 maneras de describir al agotamiento y obviamente para cada agotamiento hay un tipo de descanso. Esto lo estuvo analizando en Harvard Health, donde investigaron estas distintas formas que el ser humano tiene de agotarse, ¿no? Que tiene principalmente 3 fuentes, la mental, la sensorial y la emocional. Entonces, en esos 3 campos desglosan 7 tipos de agotamientos distintos y para cada uno propone un descanso distinto. Yo se los voy a ir nombrando y quiero que me digan ustedes qué tipo de agotamiento tienen. Agotamiento físico. No. No, eso estoy cuando Estamos sentís el cuerpo pesado o cuando te querés, cuando te querés levantar y decís, che, no me dan más, Claro, el famoso, no me dan más las piernas. Ese, ¿no? Exacto. No me pasa. Bueno, el descanso físico, yo sí digo que tengo descanso físico. Capaz Pero- alguna noche en la que laburaste todo el día, por ejemplo, o que tuviste una agenda muy cargada, Sí. una noche en la que decís, no, yo no me levanto más del sillón. ¿Y me quedo así? Es eso, claro, tal cual. A mí me pasa ahora que estoy preparando el maratón, que claro, tengo muchos Sí. kilómetros para correr y a veces que me tengo que levantar y siento que las piernas no quieren levantarse. Claro, Como, claro. Está toda mi intención, pero las piernas piden como un poco más. Pero es como momentáneo, Es ¿no? momentáneo. Es el que venís acumulando a lo largo del año, Exacto. que es lo laboral, ¿no? Tal cual. El descanso físico es dormir, básicamente. Bien. Estar en reposo, hacer pausas corporales, a veces un movimiento suave, como un estiramiento, ¿viste? Cuando te parás y empezás a estirar un poco el cuerpo, o hacer una caminata suave para relajarte, que en definitiva tiene que ver con eso, con relajar la musculatura. Eso te ayuda para combatir ese agotamiento físico. El agotamiento mental. Sí. Ruido de pensamiento, Tic. runeo todo el tiempo, tengo. cuando no podés dejar de pensar y Sí. tu cabeza va ta 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 y tenés un montón de pendientes, pero todo lo tenés en tu cabeza y es como una cárcel. Claro, Sí, el trato hecho de de- que no, claro. O sea, así es otra cosa que sabés que canalizás ahí, actividad física, de repente salir Claro. a andar en bici, caminar al aire libre, y ahí como que va circulando la energía, ¿no? Y el atascamiento Claro. ese que tenés en la cabeza. Sí, muchas veces me pasa funciona eso, un montón, me ayuda. sí. Pero es esto de irte a dormir, que a mí me pasa mucho. Me voy a dormir y digo, bueno, mañana tengo que ir a tal lado, hacer No, tal cosa. hay que apagar el cerebro. Preparar tal cosa para el otro día, o sea, para el día siguiente. ¿No les pasa a veces que es eso? Es che, ¿estás cansado? No, pero necesitaría apagar el cerebro, Apagar el cerebro, para claro. que no, para Eso es que lo que no no piense puedo más. hacer. Yo no puedo hacer eso. No, Porque no, es no, una no me sale. conversación constante que tenés en la cabeza. Claro. Me encanta Eso igual es conversar conmigo mismo, es uno de mis Sí, grandes pero pasiones. depende qué pero temas entiendo. hables, ¿no? Porque Claro. si son pendientes, te genera una presión extra. 100%. El tema es que todo el tiempo en nuestra cabeza hay ruido. Hay ruido consciente, que es lo que nosotros podemos prestarle atención, y está ese ruido inconsciente de que no le damos importancia simplemente porque no lo percibimos conscientemente. Lo que proponen en este estudio es, para bajar el ruido de los pensamientos, hacer, por ejemplo, brain dumps, que es anotar los pendientes. Bien. No quedarte con las cosas en la cabeza, sino anotar, porque después incluso cuando haces el tilde de cumplí, Es tenés re- todo. mucha satisfacción. Es hermoso. Sí, pero ver también como la hoja llena de cosas debe ser. Pero, ¿no te pará, pasa? pero cuando tenés muchas cosas para hacer, o sea, yo una de las cosas que hago es, yo sigo usando agenda de papel por Sí. eso. Yo me anoto en una hoja todas las cosas que tengo que hacer y después los distribuyo en la Claro, semana, claro. como para que no se sienta tan cargado. Es ¿Y no buena, parece que buena peor idea. en tu cabeza que si lo notas por ahí son 8 cosas y en la cabeza aparecen 1000? Es verdad, es Cuando verdad. uno lo anota, por lo menos lo descarga. ves, claro. Yo a veces me anoto revisar lo que tengo que hacer y lo tacho al momento. Entonces es como, vamos, tacho una cosa para adentro. Claro, Literal, bueno, ¿eh? es que es real. Y además en nuestra cabeza todo se ve más difícil cuando hay algo que tenés que hacer que no tenés ganas de lo que realmente es. Decís, uy, no, tengo que, no sé, limpiar el cuarto. Si no, me va a llevar un montón de tiempo. Y cuando te lo pones a hacer, fueron 15 minutos Sí. a lo mejor, y era más el estrés mental que vos tenés por pensar en todo lo que tenés que hacer que el hacer en sí mismo. Entonces, si vos te armás como una listita y lo empezás como a planificar y haces como esos tildes, eso te ayuda a ese descanso mental. De no es todo tan grave como nuestra mente a veces nos Exacto. lo hace creer. Claro, porque de hecho cuando lo haces decís, era esto. Era esto. Ah, ya está. Y a veces- Pero a veces me hice cuando- tanto lío por esto. Uno está con un tema puede ser laboral o lo que sea. Un amigo me dijo una vez que fue fantástico. Yo le conté, no, pues tengo esto, lo otro, y ¿saben qué me dijo? ¿Qué? No es tan importante. No es tan importante. Además. Y cuando nada te es lo tan dice otro, ahí Ay, es cuando uno sí. cae. Cuando le das la dimensión Sí. que Sí. tiene que tener, ¿no? Que debe Claro, tener. y ahí como que bajás y dices, ¿sabes qué es verdad? Me estoy haciendo el problema por esto. Descanso, o en realidad agotamiento sensorial. Las pantallas, las Ahí va. luces. Sí, el sonidos, los televisor, sonidos. Los sonidos. ¿Les pasa a veces de necesitar como ese espacio de claro. necesito silencio? Sí.
Sí. Y sin pantallas porque te empiezan a arder los ojos y demás. Volver un poco más a lo analógico. A mí me pasa cuando llego a mi casa, que como vivo en el conurbano, la ciudad al conurbano de por sí ya tiene otro sonido. Otro, y eso el conurbano, digo, yo vivo en una zona recontracéntrica, pasan 48 colectivos, digo, no es que le falta tráfico. Pero el ritmo cambia. Claro. Y ya cuando llego digo, y no te das cuenta, obviamente, porque vos estás acostumbrado a estar todos los días en la ciudad y de repente llegas y no vivo tampoco en el campo, a eso voy. No, pero claro. te llegas y te debe pasar aire cuando vas los fines de semana a Capilla. Sí. 100%. Claro, llegar a casa es. Claro. Sí, no, y aparte dejás de tener como tantas notificaciones, ¿entendés? Sí. Porque lo que tienen las pantallas y lo que tiene estar todo el tiempo conectado en la computadora, el celular y demás, que todo el tiempo tenés algún estímulo que te está capturando tu atención. Sí. Entonces, esos son el agotamiento sensorial. Es todo el tiempo estoy estimulado por algo a mi alrededor que a lo mejor no es lo que yo quiero hacer, que no es lo que yo necesito, pero como está el estímulo, está mi respuesta. Y a veces no podés cortar como esa relación entre estímulo y respuesta. Entonces, para salir de ese agotamiento sensorial, primero hay que tomar una decisión de apagar el celular. Total. Sí. Hay que hacer eso, ¿no? Sí, o sacarle las notificaciones. Para mí me pasa mucho, me estoy yendo a dormir, me llega el morning briefing, me llega el briefing de noticias de Asia. Claro, ya son 6 horas. Por la diferencia horaria. Claro, entonces no. Siempre es morning es para un mí. continuo. Siempre es morning. Continuo, siempre es la mañana para mí. No está bueno. Sí, no está bueno, no está bueno. Pero aparte lo podés mirar a la mañana. Sí, tuya, ya sé. Tengo que sacar la notificación, ya sé. El problema es mío, no es de los diarios ni de los sitios. Es como empezar nosotros a autorregularnos en las cosas que podemos regularnos para evitar este tipo de agotamientos, porque cuando se te empiezan a acumular es como... El agotamiento creativo, ¿les pasa que tienen bloqueos de frente a la compu? ¿Y ahora qué hago? Tengo que escribir y no te tengo sale que entregar nada, notas. La hoja en blanco. La hoja en blanco. La hoja en blanco es terrible. Sí. ¿No? Hay que escribir un párrafo que más o menos tengas el contexto de algo y después lo importante lo arrancar es el tema, sí. Sí, mismo cuando ese bloqueo creativo puede estar en una conversación. Claro. Cuando estás hablando y de repente estás diciendo la oración y te bloqueaste. Y te fuiste a blanco y bueno, ¿sabes qué? No me acuerdo lo que estaba diciendo, no me acuerdo hasta a dónde quería llegar con esto y entras como en una especie de pantano. Lo que propone este estudio de Harvard Health es reponer la inspiración. ¿Cómo? Yendo al contacto con la naturaleza. Mira. Y buscar exposiciones. Claro, o exposiciones de arte, o ir al teatro. Después o le voy ir a al contar cine. de una entonces, pero más adelante. Yo voy a la Dale. cancha de San Lorenzo para hacer eso y nunca no me funciona. No te saca, bueno, pero el resultado no te alivia. Ahí hay una pasión en el medio que dificulta las Cambiar cosas. el método. Claro. O de equipo. No, eso nunca. La pasión no se cambia. Pero es eso, es volverte a encontrar con algo lúdico que te saque del estresor y de la presión para que se despierte tu campo creativo. Bueno, hace poco me había comprado estos Diamond Painting, ¿se llaman? ¿Qué es? Que son, no sé, yo justo compré unos que eran como paisajes de Argentina, que es que te trae unos diamantitos chiquititos de plástico ¿Y los con tenés? una herramienta que los vas pegando uno por uno. Y son mínimos, Es son muy verdad, chiquititos. Es como laborterapia, como Sí. tejer, hacer pulseritas. Ahora Pero les voy a aparte mostrar. porque Son te muy vienen chiquitos, de son muy distintos chiquitos. colores y es como que los pegás así. Son Sí, como un píxeles. lapicito. Son Exacto. píxeles literales. Y es Píxeles. una pausa de alguna forma creativa porque estás creando 100%, algo está bueno. en el que pones la mente literalmente en poner el píxel de plástico en su lugar y decir, este color no es este, es el A38, Tuki, lo pones. Que es mejor Qué lindo, que me distraerse encanta. con la Play que seguir con una pantalla. Puedes Esto pasar horas. Debe ser como el pintar mandalas. Sí, ¿no? bueno, Una exacto. especie Esa misma de experiencia. eso. Me encanta. Bueno, ese es un gran descanso creativo. El agotamiento emocional. Y miren esto. Agotamiento emocional es estamos actuando todo el tiempo. La performance constante, que tiene mucho que ver con las redes sociales. Y esto Claro. lo hablábamos el otro día, de las redes sociales. Uno cuando está en las redes sociales, obviamente si publicás algo querés que más gente lo vea, porque si no, no lo estarías publicando. Y como estás preso del algoritmo, llega un momento en que a vos te funciona un contenido y vas a inmediatamente tratar de buscar algo parecido, porque eso ya te funcionó. Pero a lo mejor
no es esa forma en la que vos te querés comunicar o no es eso lo que vos querés decir. Simplemente está respondiendo a el buen funcionamiento de acuerdo a un algoritmo. Ya pensar toda esa estrategia me agotó. Bueno, a mí me tiene como agotada real eso. Pero entonces terminás modificando tu forma de ser a eso que el algoritmo te está pidiendo. Claro. Entonces terminás actuando una personalidad sin darte cuenta porque te empezaste como a embeber de eso que la red social te está pidiendo y de eso de tus seguidores te están pidiendo supuestamente porque el algoritmo te muestra más cuando haces determinada cosa. Es la mejor explicación del voto en Occidente en los últimos 5 años, te digo. Bueno, a eso se refiere con este agotamiento emocional que tiene que ver con recuperar la conversación real, recuperar como el cara a cara, tener conversaciones honestas, tener conversaciones incómodas muchas veces, perder ese miedo a, che, capaz que le cae mal lo que digo. Claro. Pero es mucho mejor decir algo que, aunque creas que al otro le va a caer mal y poder conversarlo, que en quedarte con esa idea. Porque a lo mejor tu pensamiento incluso es erróneo, está equivocado, pero queda como si fuese tu verdad porque nunca la exteriorizaste. Y nunca hubo alguien que te pueda poner otro punto de vista, decirte, che, mirá que no es tan así. Si vos lo mirás de tal o cual forma y que te haga cambiar de opinión en algo que a lo mejor te está trayendo a vos algún problema interno. Porque por esta angustia, ¿no? Porque es algo que no destrabaste. Exactamente, exactamente. Pero me pareció muy clave esto del agotamiento emocional y llevarlo a ese lugar de actuar, porque las redes sociales un poco nos hizo actuar a todos y nos hace estar en una continua performance, donde vos tenés que estar subiendo contenido, estar mostrándote, estar siendo de alguna forma, que si no lo mostrás en redes sociales parece que las cosas no existen, donde todo tiene que ser grandilocuente, si quedás embarazada tenés que, bueno, pará, antes de hacerme el test, ¿dónde pongo el celular? Porque esta reacción la tengo que grabar. ¿Sabés que ayer pasó algo puntual? Estaba en el aeropuerto de Ezeiza y veía mucha gente que llegaba de viaje y familiares que recibían haciéndoles videos hasta el momento en que se abrazaban. No, es ridículo. Y por ahí había muchos orientales, era por ahí un avión que venía, no sé, de China, y una cosa de loco porque decís, abrazalo si hace y era mostrar la llegada, la emoción. Es eso. Dije, ay Dios mío, ¿hasta dónde llegamos? Para dejarlo registrado. Los ojos son para dejar las cosas registradas, no una cámara. cámara. O lo que te pasa en el cuerpo, pero mucho de eso. Cuando antes lo recibías y chao, un abrazo. Sí. Pero esto de estar filmando, iban hasta la valija. Claro. Aflojá un poco, claro. Sí, porque estás pensando más en cómo te va a quedar el contenido que en estar viviendo esa experiencia. Totalmente. Y estar sintiendo lo que realmente está haciendo. Los recitales que hablamos siempre. Los hay gente que filma y no lo ve. 100%, 100%. Así que hay que volver un poco al mundo analógico y al volver al conectarnos con esas cosas que nos pasan y al contacto y la conexión entre nosotros, en mirarnos a los ojos, conversar, tomar un café con alguien y dar vuelta al celular para que no te lleguen todas las notificaciones y estés hablando y pará, bancá que tengo que escuchar un audio. Dejarlo en tu pero casa. Te estoy contando, claro. Algo. Un café, 40 minutos, una hora. Algo que te haga conectar con vos y con el otro. El agotamiento social. Oh, eso es tremendo. La batería social cuando se te acabó. A mí se me acaba habitualmente. yo no diría, tengo esa barrita como bastante alta. La recontra tengo, pero bueno, sí me pasa, ¿sabés qué? Grandes cúmulos de gente mucho tiempo, ahí sí. O sea, sí, total. Cuando es mucha gente todo el tiempo, sí, estamos cada 4 o 5 y estamos horas, no pasa nada. Digo, puede estar. Yo lo siento, ¿sabes qué? Pero cuando hay mucha gente. Cuando los chicos llegan, en este caso mi hijo llega del colegio después de estar 8 horas con 26, 27 compañeros alborotados y eso, viste que los chicos por lo general no quieren hablar en ese momento. No. Te hablan a las 3, 4 horas y te dicen eso, se me acabó la batería social. Claro. Porque todos los días... Ya los términos docentes, bueno, se me acabó la batería social. Los docentes no quiero ni pensar. No, claro, que eso son las preguntas. Claro, entonces es como que tenés que esperar que te drene esa energía, ¿no? Sí. Lo que propone el descanso social, equilibrar vínculos que drenan con vínculos que recargan, porque si todo el tiempo te estás agotando esa batería, en algún momento va a llegar como un apagón. Entonces es como necesitas vínculos que te recarguen. Claro. No siempre es más gente, sino mejor compañía o más tiempo a solas. Está bueno eso, claro. Pues hay gente que no puedes dejar de ver, ese es el tema. Bueno, pero elegir los momentos. Yo no puedo tener planes todos los días, por ejemplo. Claro. Porque es como, necesito como un día no tener como, un fin de semana, aunque sea plan. una noche, ¿no? Decir, hoy me quedo, me pongo pijama, me cocino y me quedo para mí solita. Hoy es en casa.
En Y casa. también me pasa mucho esto de cuando hay mucha gente, como que me abrumo y necesito salir. Y soy experta en bombas de humo. Experta. Pero ¿Dónde está él? Experta, ¿eh? Che, voy a buscar una servilleta. No sé, tiro cualquiera. Voy a buscar una servilleta. Y me fui. Estamos Y a veces claros. ni siquiera lo tengo planeado. A veces voy a buscar, ponerle esa servilleta y me doy cuenta que la puerta de salida está muy cerca. Claro, mirás así de reojo, mirás así de reojo y te "Uy, vas. está la puerta Es de la salida. típica. Sí, podría irme en este momento. Y cuando quiero acordar ya estoy afuera. Es la típica. Y me fui. Y el último de los agotamientos es el agotamiento espiritual, que este es el más importante de todos, por lo que hablábamos al principio, en estos días de la coherencia, ¿no? De buscarle un propósito, buscar un sentido. Claro. Es cuando perdés el propósito o el sentido de todo lo que estás haciendo en tu vida. Donde es una agenda completamente cargada, pero para vos nada representa Claro, nada. vacía, cargada y vacía. Exactamente, es volver a reconectar con eso y volver a buscarle significado a eso que estamos haciendo y principalmente a nuestro día a día. Porque es en la construcción de ese día a día donde vos estás armando tu vida. Muchas veces hablas, bueno, el propósito de mi vida y lo dejás como en eso tan poco tangible como es el Claro. término mi vida y te olvidás que eso lo construís en el día a día. Y ahí vuelven a aparecer los hábitos. Y ahí vuelven a aparecer todos estos tipos de descansos que deberíamos emplear para justamente no llegar al agotamiento.
contexto y las claves para entender el presente. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. 10 minutos nos separan de las 12 del mediodía, momento del dato económico con Eugen Mucio. Bueno, ayer estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, hablando en la Bolsa de Comercio de Córdoba, y dejó algunas definiciones porque presentó su programa económico, habló de básicamente la actividad económica, de la apertura del cepo en su momento, de un montón de hitos que marcó de la gestión, mucho también anclándose en la diferencia con la gestión anterior de gobierno. Y después hubo un espacio para preguntas, y en esas preguntas le preguntaron muchísimas cosas, entre ellas de las definiciones más interesantes tienen que ver con el dólar y qué va a pasar en el año electoral, porque nosotros ya estamos en modo electoral, aunque falte más de un año, y siempre los años electorales son complicados para el dólar. Esto dijo el ministro de Economía. Esto es, además, particularmente importante porque si ustedes miran este gráfico, van a ver que cada vez el flujo de dólares es cada vez más alto, no es cada vez más bajo. Entonces, esto garantiza que, digamos, no vamos a tener problemas del tipo de cambio como supimos tener en el pasado, porque esto incluso es moderado, porque está tomado con las inversiones que tenemos hoy, y la realidad es que van a estar entrando muchas más inversiones. Bueno, dijo que el tipo de cambio no va a ser un problema durante el año electoral. ¿Qué dicen los números hasta ahora? Es cierto que la demanda de dólares no está hoy como lo estuvo en aquel pico dolarizador que fue en septiembre de 2025, después de la elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el cual en realidad el peronismo dio un batacazo, no se esperaba una victoria así como fue, y eso generó algún tipo de incertidumbre respecto del dólar, porque los argentinos tenemos esto de repente hay un poquito de incertidumbre, vamos al refugio que más conocemos, que es ir a comprar dólares. Y hablo de los argentinos como los ahorristas, porque lo que suele suceder en años electorales es que los ahorristas son los que más demandan divisas, demandan dólares, y más ahora que tenemos el cepo abierto, ¿no? Después de tantos años que tuvimos el cepo cerrado en que se podían comprar solo $200. Hasta ahora, la compra de dólar minorista viene siendo de más de 2.000 millones de dólares por mes, 2.400 en los meses de mayor demanda, ante un tipo de cambio que fue avanzando dentro de las bandas cambiarias, hasta 1.850 es el techo de la banda, y ya el piso hacia abajo se fue ampliando a los 800 pesos, es decir, está muy muy lejos del piso, pero tampoco está tan cerca del techo. Entonces sigue fluctuando, el gobierno hace de las suyas para de alguna forma mantener la cotización, pero si bien es un dólar que todavía se percibe algo barato, no se percibe tan barato como sucedía, por ejemplo, hace un año, ¿no? 1.500 pesos está alrededor, cambia un poco todos los días, pero está alrededor de 1.500 pesos el dólar, y eso hace que los ahorristas que todavía tienen algún tipo de capacidad de ahorro y capacidad de compra de dólares lo sigan haciendo. Es la principal demanda hoy en día. Los individuos son la principal demanda de dólar, sobre todo porque todavía tenés algo de cepo a las empresas. Están comprando dólares, las empresas tienen una restricción cruzada entre el mercado cambiario oficial y el mercado secundario, unos 90 días, y al mismo tiempo no pueden atesorar por encima de sus utilidades que lograron el año anterior. Eso es lo que hace que no se mueva tanto ese flujo. Según dicen especialistas en bancos y demás, no hay una demanda contenida de esas empresas, es decir, que si de repente se abre un poquito más, se flexibiliza un poco más el cepo para empresas, no es que va a haber una demanda inmediata de parte de las personas jurídicas, pero sí puede haber algo así como una demanda espontánea que tenga mucha presión o que ejerza mucha presión sobre un mercado que es muy chico y que eso genere algún tipo de desbalance, ¿no? Entonces, por eso se va a mantener así.
Hay que ver, efectivamente, estos son de los audios que hay que guardar para más adelante, porque hay que ver qué pasa efectivamente en términos de oferta electoral, en términos de situación económica, más cerca de las elecciones, a ver si efectivamente se cumple o no. Caputo lo ancla a que hoy hay un flujo de dólares distinto al que había años anteriores, porque la energía está dando sus primeros grandes frutos y va a hacer mucho más. Ahora en el último trimestre de este año se conecta el Vaca Muerta Oleoducto Sur, que es una de las obras grandes de infraestructura que van a permitir duplicar, triplicar exportaciones. Es muy grande lo que va a pasar hacia fin de año y eso va a dar una afluencia sin tanta estacionalidad. En ese contexto también habló el número 2 del Ministerio de Economía, se llama José Luis Daza, estuvo en el precoloquio, digamos, podríamos decirle, de IDEA, este think tank de empresarios en Rosario, y dio definiciones respecto a que el Banco Central va a seguir comprando dólares y dio un número exacto de cuánto se va a comprar de acá a las elecciones del año que viene. Enfrentamos el 2027 en condiciones completamente diferentes, pero completamente diferentes. Número 1, este año habíamos acordado con el Fondo Monetario que íbamos a comprar 10.000 millones en reservas, vamos a tener 10.000 millones más. Vamos ya en 13.000 y tanto, casi 14.000 millones de reservas. De acá a la elección vamos a comprar por lo menos 10.000 millones más. Entonces, vamos a llegar con reservas nuestras, 20.000 millones más, que es equivalente a todo lo que teníamos del swap americano, posiblemente más. Bueno, una gran definición respecto de cómo va a seguir. De alguna forma también está adelantando esto más para las esferas de los mercados, cómo va a actuar el Banco Central de acá en adelante, porque el Banco Central hoy es un actor más del mercado, pero es el actor más importante, es un actor grande y que va manejando ahí el volumen de operaciones en el mercado y cuánta presión le saca, cuánta presión le deja. De hecho, en otro tramo de la entrevista que hizo Luis Caputo en Córdoba, también lo que decía es: el Banco Central estuvo mermando sus compras para efectivamente sacarle esa presión al mercado, teniendo en cuenta que siempre la segunda parte del año es de menor afluencia de divisas porque la estacionalidad del campo todavía marca el ritmo del dólar hoy en Argentina. Y lo que sucede también es que de esta forma está creando una expectativa de que el Banco Central va a seguir acumulando reservas por si pasa algo. O sea, las dos declaraciones dialogan, porque lo que viene diciendo Luis Caputo, o en realidad lo que le hemos sacado a los periodistas en conferencia de prensa, es que si hay algún tipo de emergencia, se activa de vuelta el swap con Estados Unidos. Okay. Algo que hoy todavía está en el veremos, porque Estados Unidos el 3 de noviembre tiene elecciones legislativas, pero que se le va a medir ahí el termómetro a Trump de cuánto apoyo político tiene. Cuando fue el swap con Estados Unidos, con Argentina, hubo un cuestionamiento de parte de la oposición estadounidense, porque al mismo tiempo estaba cerca del shutdown, o sea, no tenías presupuesto, pero le estabas dando 20.000 millones de crédito a esta gente, a los argentinos. Entonces, digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo ahí de apoyo político va a tener Trump? Eso está por verse. Pero bueno, lo que está intentando hacer Luis Caputo es decir, no es que solo tengo este swap con Estados Unidos, sino que nosotros estamos haciendo nuestro propio colchón de divisas, porque si pasa algún tipo de eventualidad, como pasó en septiembre, que se dolarizó el 50% de la base monetaria ampliada, la M2, vamos a tener algún tipo de respaldo. Es todo crear expectativas y con estas declaraciones lo estuvo haciendo tanto el ministro de Economía como su número 2. Gracias, Euge. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen.